El Departamento de Infectología se enorgullece en participar en el 57º Coloquios Médicos del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo, presentándoles la conferencia Tertulia sobre Sepsis, siendo los exponentes los doctores Irene Vázquez, Marielis Benítez, María Maña, Omar Valle y quien les habla, María Eugenia Guzmán. La sepsis representa una entidad de alta mortalidad. Es un reto diagnóstico y terapéutico, por lo complejo de los fenómenos fisiopatológicos y manifestaciones clínicas variadas. La sospecha se complementa con los exámenes de laboratorio pertinentes, por lo cual consideramos importante conocer esta patología. Y en ese orden de ideas, exponemos la siguiente pregunta. ¿Cómo ha evolucionado el término de sepsis? Buenas tardes. La definición de sepsis ha sufrido muchas modificaciones con el tiempo. Desde los tiempos de Hipócrates, en el siglo IV a.C., en el cual él lo definió como un proceso por el cual se descompone la carne y las heridas se infectan. Y durante siglos, estos procesos infecciosos en la era preantibiótica eran prácticamente sinónimo de muerte. Y es por eso que durante este siglo, debido al advenimiento de la tecnología con respecto a biología molecular, microscopía electrónica, se ha logrado dilucidar mucho mejor esta entidad. Y es en 1992 cuando se da una primera reunión o consenso entre el Colegio Americano de Tórax y la Sociedad de Cuidado Crítico, en el cual define lo que correspondía en esa época como sepsis 1. Aquí incluía, bajo un contexto clínico y también de algunos hallazgos de laboratorio, con respecto, por ejemplo, a síntomas o signos como temperatura, hallazgos a nivel de leucocitosis, que es lo que se definió como SIRS, pero con un inconveniente, y es que estos parámetros pueden elevarse en situaciones no infecciosas. Y es entonces, en el 2001, cuando hay una nueva reunión, pero en esta ocasión van a incluir algunas sociedades médicas, quirúrgicas, sociedades también europeas, en los cuales la intención era modificar estos conceptos de sepsis 1, y es cuando surge sepsis 2. Aquí incorporan otros parámetros, como inclusive la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la perfusión, el ritmo diurético y otros laboratorios, como por ejemplo lactato, bicarbonato, entre otros. Y es en 2016, bajo el patrocinio de Sepsis Alliance, cuando se modifica a sepsis 3 y surgen los acrónimos como SOFA, en el cual son los grandes conocidos hasta ahora, y estos involucran parámetros para algunos órganos que son los más comprometidos bajo las infecciones severas, como cerebro, riñón, hígado, pulmón, algunos conceptos o algunos laboratorios dentro de los hallazgos hematológicos, también cardiovascular. Pero esto trajo inconvenientes a la hora de poner en práctica en la emergencia debido al retraso para tomar algunos de estos laboratorios. Y esto retrasaba el inicio de algunas implementaciones tan básicas que debían ser urgentes como el uso del antibiótico o la toma inclusive de cultivos o, peor aún, la rehidratación con líquidos. Y es entonces cuando se modifica y surge ese concepto abreviado que conocemos hasta ahora como QuickSOFA, en el cual interpreta los hallazgos a nivel del sistema nervioso central, algunos respiratorios como la taquipnea y cardiovasculares como la hipotensión. Pero estudios basados en niveles de evidencia demostraron o determinaron que un grupo importante de pacientes bajo el contexto de infección escapaban en esta secuencia de cálculos, y es cuando en el 2019 surge lo que se conoce en una última reunión como NUPS 2, en el cual involucraban tanto parámetros clínicos y de laboratorio solo para determinar la saturación de oxígeno, y con hallazgos estadísticos de mayor valor predictivo con respecto al SOFA. Entonces, con todas las modificaciones que han sufrido a lo largo del tiempo, se define la sepsis como la disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Y shock séptico, que es un subconjunto de la sepsis, tiene una disfunción circulatoria celular metabólica asociada con un mayor riesgo de mortalidad. Doctor Irene, ¿le parece importante que nosotros, todos los clínicos, aprendamos a conocer acerca de la sepsis?
Cada año aproximadamente 31 millones de personas sufren un episodio de sepsis. De estos 6 millones de personas fallecen a causa de ella. Pese a ello, resulta muy difícil hacer una valoración de la carga de la enfermedad a nivel mundial, debido a las limitaciones en el diagnóstico y la notificación. La incidencia de sepsis está aumentando de forma significativa. La Organización de Naciones Unidas estima para el 2025 la cantidad de ancianos que van a incrementarse en los países desarrollados con un 67% en comparación con los no desarrollados en un 44%. El nivel de salud tendrá una alta demanda de camas de hospitalización, así como la calidad de vida después de la hospitalización, ocasionando grandes preocupaciones. La sepsis constituye la causa principal de muerte en las unidades de cuidados intensivos no coronarios en países también de medianos y de bajos ingresos, pudiendo superar el 50%. Los Estados Unidos reporta más de 1.5 millones de casos anualmente y Venezuela reporta 700 casos por 100.000 habitantes. Los factores de riesgo que están relacionados con la sepsis más frecuentes son la edad mayor de 65 años, en presencia de comorbilidades y la necesidad de cirugías de emergencia. El estudio EPI-2 reclutó 14.000 pacientes adultos en más de 1.265 unidades de cuidados intensivos de 75 países. Se identificaron 7.000 pacientes infectados, encontrando que los focos más frecuentes fueron respiratorios en un 54%, abdominal en un 16%, bacteremia en un 3%, aparato genitourinario 10% y afectación cutánea 7%. En este mismo estudio, del 70% de los pacientes infectados con cultivos positivos, encontramos un predominio de los gram negativos en un 62%, donde los gérmenes identificados correspondieron 20% a Pseudomonas sp y 16% Escherichia coli, seguido de 47% de gérmenes gram positivos, donde liderizó Staphylococcus aureus con un 20%. Y solo el 19% de las infecciones tuvo un origen micótico, predominando la Candida sp. Una vez conocidos los aspectos epidemiológicos, ¿qué eventos se desencadenan para que la sepsis se desarrolle en los pacientes? Durante la sepsis van a ocurrir una serie de eventos fisiopatológicos. Se mantiene vigente aún la teoría de Roger Bond, el cual afirmaba que debía existir un equilibrio perfecto entre los estados proinflamatorios y antiinflamatorios, pero que cualquier evento, en este caso infeccioso, que transgrediera nuestro sistema de defensa, iba a desencadenar un desequilibrio entre estos dos ambientes, generando entonces una respuesta exagerada de predominio de los eventos inflamatorios. El orden en que se desencadena toda esta cascada inicialmente surge de la penetración de un agente infeccioso, por lo general bacteriano, el cual expresan lo que se conoce como las PAM, son moléculas asociadas a patógenos. Por ejemplo, en gram positivos son las endotoxinas y en algunas bacterias gram negativas los lipopolisacáridos, el cual son reconocidas por las TLR o Toll-like receptors que están ubicados en la membrana de nuestras células de defensa, el cual van a estimular la liberación de ciertas citoquinas como factor de necrosis tumoral alfa e interleuquinas 1, 6, 8, que junto con dichas interleuquinas se van a liberar otras moléculas como el óxido nítrico, la formación de radicales libres, complemento. Va a haber una activación plaquetaria que conlleva a una disfunción endotelial. Esto va a generar eventos como fuga capilar, trombosis microvascular, adhesión celular, hipoxia, apoptosis, entre otros. Todo esto desencadena entonces en una disfunción orgánica múltiple, que de perpetuarse y no dar una respuesta para detener toda esta cascada, va a desencadenar en la muerte. Doctora María Eugenia, ¿podemos simplificar el diagnóstico en sepsis? El juicio clínico siempre debe prevalecer para la sospecha del diagnóstico de sepsis.
El desarrollo del score SOFA representa evaluación secuencial de fallas de órganos e identifica la disfunción aguda consecuencia de la infección. Se compone de la suma del puntaje obtenido de la evaluación de 6 órganos: respiratorio, coagulación, hepático, aparato cardiovascular, neurológico y renal. Un incremento en las primeras 48 horas posterior al ingreso predice una mortalidad mayor del 49%. Valor de 15 puntos o más la aumenta en un 90%. ¿Cuál es la limitación? Se requieren parámetros de laboratorio que pueden retrasar el diagnóstico y la instauración del tratamiento precoz. El quiz SOFA se basa en criterios clínicos como lo muestra este sofá: presión arterial, estado de conciencia y frecuencia respiratoria. Calificación de 2 o más induce a adoptar medidas adicionales como cuantificación del lactato para aumentar la sensibilidad. Estos resultados incrementan de 3 a 14 veces la predicción de mortalidad. El acrónimo NEWS significa Score Nacional de Alerta Temprana. Es relevante en pacientes con sepsis. Creado por primera vez en el 2012 y actualizado en el 2017-2019, aboga por un sistema de estandarización para la detección temprana, oportuna y competencia de la respuesta clínica ante las enfermedades agudas. Está compuesto por la evaluación de 6 parámetros fisiológicos: frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca y nivel de conciencia. No proporciona diagnóstico, pero sirve para la identificación del paciente gravemente enfermo. En la actualización NEWS 2 se ordenan los registros según secuencias internacionales y amplía el apartado relacionado a la saturación de oxígeno para pacientes con insuficiencia respiratoria e hipercapnia por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para identificar al shock séptico, aparte de los criterios clínicos y exámenes de laboratorio previamente mencionados, es imperativo conocer los niveles de ácido láctico que representa hipoxia tisular al elevarse en mayor de 2 milimol por litro y más de 4 es indicador de severidad. La refractariedad de la fluidoterapia es otro parámetro que se debe cumplir. Sin embargo, existe una amplia variabilidad en el criterio clínico, los objetivos, modalidad de resucitación y el uso o no de sedación. La pobre respuesta en la presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio refleja el compromiso hemodinámico y son argumentos adicionales para el traslado a terapia intensiva y la necesidad de vasopresores. Otras pruebas a considerar son glicemia, contagio de leucocitos y procalcitonina. El valor de esta última, entre 0,5 a 2 nanogramas sobre decilitro, es una elevación leve, de 2 a 5 moderada y mayor de 5 severa. En conjunto, los criterios descritos nos orientan a un porcentaje de mortalidad alrededor del 54%. Entre los métodos diagnósticos, es recomendable tomar cultivos en un paciente gravemente enfermo. Sí se deben realizar los cultivos microbiológicos antes de comenzar la terapia antimicrobiana en pacientes con sospecha de sepsis o shock séptico. Sin embargo, esta intervención no debe retardar el inicio de la terapia empírica. De allí la importancia de conocer la flora normal y circulante del centro hospitalario. En relación a los hemocultivos, deben realizarse tanto para microorganismos aerobios como anaerobios, cuyo crecimiento tiene lugar a las 48 horas de incubación y son positivos en el 90% de los casos. Sus resultados servirán para ajustar el esquema inicial según la sensibilidad del patógeno aislado
así como permitir cambios del esquema antimicrobiano cuando corresponda. Una vez canalizado el diagnóstico, nos preguntamos, ¿cuál sería el manejo clínico más acertado? El manejo clínico más acertado es el reconocimiento de la sepsis como una emergencia médica, que debe implementarse en las primeras 3 a 6 horas, combinados con un paquete de medidas a ser aplicados dentro de la primera hora, con la intención de acelerar el inicio de la reanimación. Esta reanimación mejora la hipoperfusión inducida por la sepsis, que debe realizarse con líquidos cristaloides a una velocidad de 30 mililitros por kilo de peso en las primeras 3 horas. El uso de albúmina se pudiera considerar en aquellos pacientes que requieran grandes cantidades de cristaloides. Después de la reanimación inicial, los líquidos adicionales dependerá del estado hemodinámico. El objetivo es garantizar una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, de no alcanzarse iniciar vasopresores. Con estas medidas logramos la normalización de los niveles de lactato, que es un marcador de hipoperfusión tisular. En relación a la antibiótico terapia, se debe iniciar vía endovenosa después del reconocimiento y toma de cultivo dentro de la primera hora. La terapéutica antiinfecciosa de amplio espectro es de primera elección para patógenos probables, que incluyan bacterias y potencialmente hongos y virus. Una vez obtenidos los cultivos, se debe dirigir el tratamiento. Una duración del tratamiento de 7 a 10 días es adecuada para la mayoría de las infecciones graves asociadas con sepsis y shock séptico. Cursos más cortos son apropiados en aquellos con resolución clínica rápida después del control eficaz del foco anatómico implicado. Cursos más largos son apropiados en pacientes con respuestas clínicas lentas, como aquellos que tienen focos de infección no drenables, bacteremias con estafilococos aureus, algunas infecciones fúngicas y virales y deficiencias inmunológicas. Se recomienda la evaluación diaria para la reducción de la terapia antimicrobiana en pacientes con sepsis y shock séptico. Un aspecto importante en relación a la sepsis es el control del foco infeccioso. Es por ello que se debe identificar y controlar el foco anatómico implicado. En caso de una infección asociada a catéter intravascular, la recomendación es su retiro, posterior a garantizar un segundo acceso basal. Desde que en 2004 se implementó la campaña Sobreviviendo a la sepsis, se han implementado bundles que han sido la piedra angular en el incremento de la calidad de atención de las personas que presentan esta condición. Los bundles de reanimación consisten en incorporar un pequeño grupo de intervenciones basadas en evidencia para mejorar diferentes procesos del cuidado de los pacientes críticos. Tiene como objetivo estandarizar las pautas de tratamiento inicial de pacientes y asegurar que los enfermos reciban la atención básica que ha demostrado mejorar los desenlaces y a su vez permite un manejo individualizado de los pacientes. En respuesta a las directrices internacionales para el manejo de sepsis y shock séptico de 2016, en 2018 se publicó una actualización de los bundles denominado paquete de primera hora, cuyos componentes principales son la medición del nivel de lactato sérico, con una recomendación débil, evidencia de baja calidad. En esta publicación se recomienda que si la medición inicial del lactato es mayor a 2 milimol por litro, se repita entre 2 y 4 horas posterior la medición, ya que ensayos controlados, aleatorios, han demostrado una reducción significativa de la mortalidad en la reanimación guiada por ácido láctico. Obtención de hemocultivos antes de la administración de antibióticos. Declaración de mejores prácticas.
Es de conocimiento público que la esterilización de los cultivos puede ocurrir minutos después de la primera dosis de un antimicrobiano apropiado. Administración de antibióticos de amplio espectro, recomendación fuerte, evidencia de calidad moderada. La administración de terapia antiinfecciosa siempre ha constituido un aspecto esencial en el tratamiento de alta calidad de la sepsis. Administración rápida de 30 ml por kilogramo de cristaloide para la hipotensión o cuando el ácido láctico es de igual o mayor a 4 milimol por litro. Recomendación fuerte, evidencia de baja calidad. Aunque existe poca literatura que incluya datos controlados que respalden este volumen, los estudios de intervención describen esto como una práctica habitual en las primeras etapas de la reanimación y la evidencia observacional de apoyo. Aplicar vasopresores si el paciente está hipotenso durante o después de la reanimación con líquidos para mantener la presión arterial media igual o mayor a 65 milímetros de mercurio. Recomendación fuerte, evidencia de calidad moderada. El restablecimiento urgente de lo que es la presión de perfusión adecuada a los órganos vitales es una parte clave en la reanimación. Los efectos fisiológicos de los vasopresores y la selección combinada de inotrópicos y vasopresores en el shock séptico se describen en un gran número de revisiones de literatura. Todo lo anteriormente expuesto se ha introducido en la práctica clínica como medio para proporcionar educación y mejoras relacionadas con el manejo de la sepsis. Podemos concluir esta tertulia diciendo que estamos ante la presencia de una nueva definición de sepsis que implica un trastorno orgánico relacionado a respuesta desregulada del huésped a la infección. Se disponen de herramientas diagnósticas para la pronta identificación de sepsis como son SOFA, QISOFA, NIUS2. Se necesita la formación de un equipo disciplinario que tome decisiones y acciones tempranas encaminadas a instaurar el tratamiento adecuado para combatir la sepsis. Gracias por su atención.